parte de los contenidos del curso de tecnología de la soldadura, hoy vamos a ver algunos aspectos relacionados a la reparación de componentes mayores de minería y o industriales. Lo primero que debemos hacer al plantearnos la reparación de un componente es aclarar dos conceptos. El primero, qué es remanufacturación, y el segundo, qué es lo que es un componente mayor. En el caso de la remanufacturación, entenderemos por remanufacturación el llevar una pieza mecánica desgastada o dañada por el uso a la condición que le era propia cuando fue manufacturada por primera vez. En el caso de componente mayor, entenderemos por componente mayor aquel que por sus dimensiones excede lo que son los componentes normales o estándares. Este tipo de componentes son usuales en las grandes empresas mineras e industriales de producción en serie. Antes de plantear lo que es una reparación de uno de estos componentes, debemos ver cuáles son los criterios que se aplican para decidir si es conveniente o no reparar a una pieza determinada. En primer lugar, debemos evaluar cuál es la criticidad del componente, es decir, cuál es el grado de importancia que juega este componente en la planta. Segundo, el material si es adecuado o no para efectuar una reparación, o es imposible hacerla con las tecnologías actuales. En tercer lugar, el costo de reparación en función de la reposición de un componente nuevo es también un aspecto importante en la decisión para poder hacer la reparación. Enseguida debemos considerar si contamos con la capacidad en las industrias locales para poder hacer la reparación de un componente. En caso de que necesitemos repuestos comerciales, debemos asegurar de que estos se encuentran disponibles antes de proceder a hacer cualquier operación. Cada reparación deja esfuerzos remanentes producto de las operaciones a las que son sometidos durante la recuperación de las piezas, y debemos evaluar entonces en función de la cantidad de reparaciones a que ha sido sometido un componente si podemos volver a repararlo o no. Los esfuerzos mecánicos, tanto de operación como de reparación, es un aspecto que debe ser tomado en cuenta en forma prioritaria. Y finalmente, las condiciones de funcionamiento y las condiciones ambientales en las cuales el componente cumple su función determinan también la forma y las características del proceso de reparación. Ahora bien, como ejemplo, veremos varias piezas, pero antes de poder ver cada uno de los componentes, debemos establecer que es necesario contar con los procedimientos para cada una de las operaciones que se van a efectuar. Vale decir, procedimientos de inspección, tanto como por ensayo no destructivo como metrológico, procedimientos para la reparación de grietas, procedimientos para el relleno con soldadura o metalizado, para las reparaciones mecánicas que sean necesarias, para los procesos de mecanizado, de manera de poder retornar el equipo a las tolerancias originales, y finalmente la metrología a la que será sometido cada uno de los componentes una vez que estos han sido reparados, para asegurar que podrán ser instalados adecuadamente en los equipos. La imagen muestra una pala 4100, de la cual uno de los elementos que sufre mayores daños es el balde. En la imagen podemos ver una de las caras del balde y cuál es la evaluación de las reparaciones que se tendrán que hacer. Para cada una de las caras del balde se elaboran pautas similares donde se indican cada una de las piezas que se cambiarán
Y para cada pieza que se debe cambiar se establecen los procedimientos de soldadura que son necesarios. Otro ejemplo sobre la misma pala 4100 es el mango, que es la pieza que empuja el balde contra el cerro para extraer el mineral. Entonces esta pieza, por el efecto de la flexión alternativa que está sometida, sufre fracturas y deformaciones en las planchas laterales. Se puede ver en las imágenes los cortes que se han realizado para poder cambiar los sectores dañados y las piezas que se han colocado para recuperarla y dejarla nuevamente la pieza operativa. Otro ejemplo de reparación lo tenemos en los camiones de extracción. Los camiones de extracción cuentan con motores eléctricos para desplazarse, que están ubicados en las ruedas traseras. Estos motores eléctricos transmiten la potencia necesaria para desplazar 270, 300, 320 toneladas de carga, más el peso del camión mismo. Entonces, los esfuerzos mecánicos a los que están sometidos hacen que los desgastes sean muy... La imagen muestra el montaje de un camión y la ubicación de los motores de tracción en el chasis del camión. Después de haber realizado las inspecciones, tenemos los procesos de soldadura, tanto manuales como semiautomáticos, para recuperar los defectos y los daños que ha tenido en la pieza, seguido de procesos de mecanizado y finalmente la entrega al cliente para ser nuevamente instalado en los camiones cumpliendo con las tolerancias originales de fábrica. Otro ejemplo de reparaciones del tipo que estamos conversando es la reparación de los chancadores secundarios, en este caso un Sandvik H8800. Se puede ver que tanto el top shell como el bottom shell son las piezas que se van a reparar y las imágenes muestran el momento en que están siendo inspeccionadas en terreno para determinar la factibilidad de reparación. He evaluado que efectivamente están en condiciones de ser reparados aún. La imagen muestra el top shell y las inspecciones. Primero, inspección visual para ver las condiciones iniciales, hacer una idea de la imagen de las condiciones iniciales. Segundo, los ensayos no destructivos a las que son sometidos para evaluar las grietas. Y finalmente, inspección de desgaste y que deben ser sometidos a reparación geométrica. Inspeccionada la pieza y determinadas las operaciones que son necesarias hacer, entonces procedemos a hacer las reparaciones, ya sean en forma manual o en forma semiautomática, seguida de tratamientos térmicos para el alivio de las tensiones, mecanizados finales y las operaciones de mecánicas para poder terminar y dejar limpia la pieza y en condiciones de ser instalada nuevamente. Hemos visto varios ejemplos de piezas mayores que son sometidas a procesos de recuperación mediante soldadura y posteriormente mecanizado. Y los procesos en general que se han detallado son aplicables a muchas otras piezas con las particularidades que corresponde a cada componente. Y muchas gracias por su atención y veremos otros temas a continuación.